Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de React. En el vídeo de hoy vamos a explicar ya qué es un componente. Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es, voy a dejar el proyecto completamente limpio. Así que vamos a borrar todo esto. Y vamos a empezar a explicar qué es todo esto de los componentes. Bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste? Espera, creo que he borrado de más. A ver, un segundo. Sí, he borrado de más, perdón. Las dos primeras sí que estaban. Ahí. Ok. ¿En qué consiste el concepto de componentes? Bueno, React básicamente tiene muy poquito temario. Lo que pasa es que nosotros, bueno, lo estamos dando poco a poco. Pero básicamente la idea es la siguiente. Si entendéis el concepto de componente en React y los denominados hooks, tenéis React ya hecho. No hay nada más. React no es nada más. O sea, React es básicamente componentes, componentes y estados. Componentes y estados. Es básicamente lo que hay que aprender. Cuando aprendáis eso, la curva de aprendizaje de React se dispara. Es de las librerías mucho más rápido. O sea, es de las librerías mucho más rápidas de aprender a utilizar. O sea, perfectamente en una semana podéis estar ya trabajando perfectamente en proyectos de React. No tiene mucho más misterio. Luego lo que pasa es que muchas veces es importante entender el concepto de componente porque todas las librerías asociadas a React, que vienen con React, que traen componentes, tenéis que entender el concepto de componente. Si no entendéis el concepto de componente, lo tenéis verdaderamente difícil para implementar un proyecto en React. Entonces, ¿en qué consiste un componente? Bueno, un componente forma, digamos que es una parte de nuestra página en la cual el usuario puede o no interactuar con la misma. Depende de lo que tenga dentro. Pero es un componente que muestra o proporciona funcionalidad para que el usuario pueda utilizarla. Entonces, vamos a grabar. Nos vamos a ir aquí. Voy a recargar el proyecto. Y bueno, aquí hay una cosa que esto lo daré en otro vídeo, que esto es importante que os lo instaléis. Entonces, aquí, fijaros bien, tenemos dos imágenes que se iluminan. Tenemos este texto. Tenemos este contador. Tenemos este texto y tenemos este texto. Cada uno de estos componentes puede ser un componente. Bueno, en este caso todavía no ha hecho los componentes, sino que lo ha hecho todo en código HTML, pero perfectamente todo esto ahora mismo está formado bajo un componente, pero esto lo podríamos extraer a uno, esto lo podríamos extraer a otro componente. Bueno, realmente este y este serían el mismo componente. El bitmap React podría ser otro componente, el count podría ser otro componente, esto también podría ser otro componente, etc. La idea es que cada una de las partes de la web lo tengáis identificado. Claro, alguno se preguntará, ¿cuándo tenemos que crear un componente y cuándo no? Ok. En principio, yo os recomiendo que los componentes sean bastante diferenciadores, es decir, que sigan varias reglas. Primero, un componente debería ser algo que agrupe un contenido de conjunto de otros componentes. Si es así, tenéis un componente. Eso es un componente. Es decir, si un elemento va a asociar otros componentes, por ejemplo, tú imagínate que aquí estos dos elementos son imágenes de, por ejemplo, esto es imágenes de los componentes que forman React. Y, por ejemplo, tienes un listado de imágenes. Pues esas imágenes, el contenedor podría ser un componente. Y cada una de las imágenes podría ser otro componente perfectamente. Con ello, se nos permite la reutilización de código. Es decir, por ejemplo, nosotros imaginemos que tenemos un componente que define una imagen a mostrar. Y luego tiene esta acción curiosa de ser iluminado. Lo que podemos hacer es simplemente crear un componente para la imagen y suministrarle
cuál es la URL de la imagen a cargar y simplemente que lo haga. Y así, simplemente, nosotros no tenemos que estar escribiendo, a la hora de definir esto, tenemos que estar escribiendo, vale, la imagen de uno con el src, el width, el height, etcétera. Sino que tenemos un componente que va a hacer eso ya y nosotros simplemente nos limitamos a pasar dentro de los parámetros del componente ese parámetro. Tan simple como eso. Bueno, ¿y en qué partes se conforman nuestros componentes? Bueno, todo componente tiene una función que normalmente puede venir así o puede venir definido con la forma que vimos de const nombre igual a los paréntesis igual mayor que. Lo vais a ver más de esta segunda forma. Lo curioso es que el nuevo proyecto pues te lo mete así. Y bueno, luego dentro de esta función tiene que haber un return, el cual contenga todo el código. Es decir, el código que conforma, el código HTML, mejor dicho, que conforma dicho componente. Pero aquí hay una serie de particularidades que vamos a ver. Y son las siguientes. Tú tienes el código HTML, pero se recomienda porque esto lo que hace en principio es mete el componente tal cual tú lo indicas, pero lo que hace es añadir un div extra. Salvo que nosotros le especifiquemos esta cadena de aquí. Esta cadena de aquí lo que indica es básicamente, oye, el contenido de dentro no quiero que me lo metas dentro de otro div. El problema está que si no lo hacemos así y tú dejas, lo ideal es, si nosotros queremos controlar un div, queremos meter un div que englobe todo, pero queremos tenerlo controlado, ese div, la idea es que pongáis esto y luego dentro metáis vuestro div personalizado, ya sea con las clases, los IDs que vosotros queráis. Si no lo ponéis, él va a crear un div vacío, o sea, un div que dentro va a ir vuestro contenido y ese div va a ser mucho más difícil accesible. Por eso yo siempre recomiendo poner esto de aquí y bueno, para cerrar esto de aquí. Luego, segunda particularidad importante. Este return va entre paréntesis. Sí, aunque parezca raro, va entre paréntesis, por lo que tenéis que meter los paréntesis. Porque si no, el problema está que si metéis un return directo, solo va a interpretar la primera línea. Por eso se meten los paréntesis, para que interprete todo. Tercer punto. Cualquier componente que sea variable dentro del mismo, se puede acceder mediante estas llaves de aquí. Es decir, ponéis las llaves y dentro el nombre de la variable o el componente al que queráis acceder. Y cuarto punto, y muy importante, después de la función, de haber terminado completamente la función, veis que la función ha terminado aquí, hay que poner este export default y el nombre de la función. ¿Por qué? Porque esta función, si no la exportáis fuera del ámbito, nadie puede acceder. Y esto nos permite que otro componente lo pueda importar para poderlo utilizar. ¿Y cómo se importa? Bueno, pues se importa mediante esta declaración denominada import. Este import lo que hace es se trae componentes, ficheros, etcétera, para poderlos utilizar. En este caso, por ejemplo, aquí en nuestra aplicación app, la que se está utilizando, este componente app, está utilizando un componente denominado useState que nos sirve para definir los hooks, los estados, básicamente. Entonces, tiene pues para importar el logo de React, esto es la imagen en vectorial, el de Vite y un fichero de CSS. Pero vosotros podéis importar cualquier tipo de componente. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un nuevo componente simplemente para que os hagáis una idea. Vamos a hacerle new file. No quería dentro, espera, no quiero dentro de los hashes, quiero dentro de src. Y vamos a denominarlo
que queremos crear un botón, por ejemplo, ¿no? Sí, un botón. Un botón cualquiera, pero ahora mismo no va a tener acción el botón. Simplemente vamos a definir un botón. Y la extensión es JSX. Bueno, primer paso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer paso hay que definir la función. Esto se hace mediante const, el nombre, en este caso le vamos a llamar button, y esto es igual a los paréntesis. Ya lo tenemos definido. Segundo paso. Antes de que os olvidéis, hacéis un export default botón. Y con esto ya el botón es accesible a cualquiera de los otros componentes de la aplicación. Y tercero, rellenamos el texto. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar hay que poner un return porque esto va a devolver un pedazo de código de HTML asociado a dicho componente. Y ponemos los paréntesis y a continuación definimos esto para que no inserte un div extra. Y aquí el código HTML que nosotros queramos. En este caso le voy a decir que esto va a ser un button. A ver si me acuerdo los atributos del botón. Era un clic, pero no lo voy a poner ahora. Y aquí le voy a decir soy un botón. Y listo. No vamos a poner ni CSS ni nada. Además, este curso, recordad, no es de CSS. Se puede aplicar CSS perfectamente. No hay ningún tipo de problema. Se puede aplicar CSS. Para aplicar CSS simplemente tenéis que traeros el fichero CSS con la sentencia import. Bueno, y ahora volvemos a app JSX y lo primero que hay que hacer es importar el botón. Para ello hacemos import botón y automáticamente en la mayoría de IDEs os va a importar directamente el componente. En este caso pues ya tenemos ese botón aquí importado. Pero sale difuminado. ¿Por qué sale difuminado? Sale difuminado porque ahora mismo ese botón no se está utilizando. Vamos a utilizarlo. En este caso, de hecho, mira, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no, porque esto tendría que explicaros el tema de los hooks y no voy a explicarlo en este vídeo. Voy a definirlo debajo de este y voy a decir, oye, que quiero el componente botón. Y grabamos. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si ha dado un error. Aparentemente no ha dado ningún error. Si nos vamos aquí, veis que sale el soy un botón. Directamente. Y lo hemos hecho creando un componente aparte completamente nuevo. ¿Qué nos puede permitir esto? Bueno, esto nos puede permitir, por ejemplo, que lo veremos en futuros vídeos, extrapolar el componente que tenemos este componente button que tenemos ahora mismo. Podemos meterlo dentro del componente del otro y decirle, mira, te paso el on click y tú ya haces esa acción cuando tú quieres. Pero bueno, para hacer esto hay que entender, por ejemplo, los estados. Es importante entender los estados porque hay que explicar cómo se suministra un estado a un componente que tú estás utilizando. Pero esto lo veremos más adelante. En el próximo vídeo lo que voy a explicaros es una regla muy importante que es la regla de un componente por fichero. ¿Por qué? Porque alguno pensará, bueno, podría coger y hacerle un function app aquí, un function button, un function no sé qué, un function no sé cuántos, etcétera. Podríamos tenerlo todo aquí apilado y hacerle aquí export, 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 export. Aunque bueno, si está dentro del mismo no habría ningún problema. Porque claro, ¿qué pasa si ahora mismo el botón lo pusiéramos aquí dentro? Y no hacemos el export. Que el app sí que vería el botón, pero si queremos utilizar el botón fuera de la aplicación, no podríamos. Perdón. Por tanto, esto nos va a permitir que se pueda ver en toda la aplicación. Y para ello hay que seguir una regla muy sencilla, que bueno, en algunos sitios la llaman destructuración. A mí me gusta organización más bien, más que destructuración, pero bueno. Así que nada, nos despedimos por hoy, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos, hasta luego.